tu voz y vamos a cantarlo fuerte todos. Gloria a Dios, el Señor les bendiga, hermanos y amigos, en esta maravillosa tarde. La verdad que para mí es un enorme placer dirigirme a cada uno de ustedes. Pues la Iglesia de Cristo Nuevo Pacto, pues una vez más está llevando a través de este medio de comunicación el consejo de la palabra del Señor. Quiero antes de todo pues orar a Dios para que sea Él que use mis labios como instrumento de bendición a cada uno de ustedes, hermanos, amigos, que están pendientes del programa de esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y bendita misericordia. Señor, muchas gracias por la bendición que nos has dado en este día especial. Gracias porque a ti te debemos todo lo que somos, nuestra vida, nuestra salud, nuestra bendición. En esta hora, mi Dios, te pedimos que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, que hables, porque tu pueblo quiere escuchar palabra tuya, mi Dios. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a iniciar en este momento a compartir bajo el tema el sometimiento a Dios. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, hay un pasaje muy bonito. Hay una instrucción clara de parte de Dios para todos nosotros. Leemos la palabra, versículo 7 del capítulo 4 del libro de Santiago. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mire qué tremenda palabra la que logramos ver a través de este maravilloso evangelio, a través de estas buenas noticias, donde el Señor nos manda a someternos a Dios a través de las Sagradas Escrituras. Someteos pues a Dios. Ahora, ¿qué es someterse? ¿Qué es sometimiento? Según el diccionario de la lengua española, someterse o sometimiento es aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona, generalmente sin oponer resistencia. Mira qué interesante. Es aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona, generalmente sin oponer resistencia. Bien, en este caso, como hijos de Dios, nuestro sometimiento no es a otra persona, nuestro sometimiento es a Dios. Obviamente reconocemos como hijos de Dios que el Señor ha establecido autoridades en la tierra a los cuales pues vamos a someternos, y precisamente en las distintas congregaciones Dios ha establecido a un ministro, a un pastor, quien nos va a dar instrucciones para que nosotros podamos hacer actividades. Y precisamente mi presencia en este momento obedece a una instrucción del apóstol Daniel Rodríguez, a través de siervos que tiene delegados en la Iglesia de Cristo Nuevo Pacto, para venir a compartir la palabra del Señor. Entonces, someterse a Dios implica aceptar esa autoridad de Dios sobre nosotros, y en ningún momento tenemos que oponer resistencia. Entonces, pero esto viene con una promesa. No solamente dice el Señor, sométanse a Dios. No, mire, nos da también la instrucción que resistamos al diablo. ¿Por qué tenemos que resistirlo? Porque todas las actuaciones del lado de las tinieblas son negativas, y en virtud de venir
a ayudarnos en nuestro caminar cristiano, lo que hace el enemigo es buscar cómo nos desviamos del camino establecido por el Señor. Entonces, tenemos que permanecer resistiendo, haciéndole frente, ignorando las maquinaciones de ellos, desatendiéndolas, en ningún momento tomarlas en cuenta. Todo aquello que no viene de Dios, como cristianos, tenemos nosotros que frenarnos. Pero ¿cuál es la promesa cuando nosotros venimos y resistimos a todas esas estrategias, a todas esas artimañas del enemigo? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el beneficio? Ahí lo dice, que el enemigo huirá de nosotros. Entonces, si no, pues es cuestión de hacer memoria en la palabra del Señor. Cuando en una oportunidad Jesús venía al desierto, venía de orar 40 días, 40 noches. Él se fue a un lugar desierto a orar. Y después, pues el enemigo sabía que Jesús tenía hambre y empezó a tentarle y a tentarle. Pero el Señor le resistió. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque el enemigo va a querer en todo momento venir y atentar contra nuestra estabilidad espiritual. Porque cada uno hemos llegado porque Dios ha tenido la decisión de alcanzarnos a través de su misericordia. No porque nosotros quisimos reconocerle a Él como nuestro único y suficiente Salvador, no. Él tuvo misericordia de nosotros porque Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. A nosotros nos alcanzó esa misericordia. Entonces, lo menos que nosotros nos compete es permanecer sometidos. Cuando nos sometemos bajo la cobertura divina, tenemos todas las de ganar. Estamos viviendo en una sociedad muy compleja. Estamos viviendo en ambientes donde el enemigo está tomando control de la sociedad. Entonces, como cristianos nos compete tener bastante discernimiento de espíritu y orar a Dios para que Él nos ayude a permanecer firmes en Él, en todo momento. Porque mientras nosotros estemos en la tierra, vamos a tener que estar resistiendo. Pero la única manera de poder resistir es someterse a Dios. O sea, significa que nosotros debemos de estar pegados a Él en todo momento, dejando que Él sea nuestro guiador, dejando que Él sea nuestro ayudador, porque de lo contrario el ambiente social nos va a afectar de tal manera que podemos correr el riesgo de resbalar y caer en la hondonada. Entonces, cuán importante, hermanos, que permanezcamos a pesar de todo. A los amigos, el mensaje es el mismo, porque la palabra no está específica para los hijos de Dios. La palabra es para toda la humanidad. Entonces el llamado a los amigos es a buscar a Dios, porque los días son malos. La sociedad mundial vive en conflictos sociales por distintas razones. Entonces nos corresponde a nosotros someternos, buscar de Dios. Y eso les animamos a los amigos, a los que aún no han decidido entregar su corazón a Cristo.
para que tome la decisión sin pensarlo. Porque muchas veces el ser humano se pone a pensar mucho, y en eso de pensar, ahí es donde el enemigo le gana ventaja. Lo mejor que nos puede pasar es estar cubiertos bajo la mano poderosa de Dios, porque en ella hay salvación, en ella hay libertad, en ella hay protección. Solo el sometimiento a Dios, solo la búsqueda de Dios. Entonces, ¿cuán importante es eso? ¿Cuán importante? Así que, y en eso la Iglesia de Cristo Nuevo Pacto juega un papel importante, llevando este evangelio de salvación. Estas son buenas noticias del reino para toda la humanidad. Así que si usted me está escuchando y me está viendo en esta hora, aún no ha entregado su vida a Cristo, el mensaje es ese: buscar de Dios, porque solamente en el Señor nosotros tenemos salvación, solo en Él tenemos seguridad, porque Él nos ama con amor eterno, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro guiador, y el amor de Dios es por siempre. Entonces, debemos nosotros atender la voluntad de Dios, ¿ok? Porque dice que es aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona. Nosotros tenemos que atender la voluntad de Dios. Si nos sometemos a Dios, es que aceptamos la voluntad de Dios. Ahora, hay un pasaje muy bonito en el Salmo 143:10, vamos a leerlos. Salmo 143:10 es un texto muy bonito de la palabra del Señor, que nos enseña mucho, nos instruye. Dice el 143:10, aleluya. Es un salmo de David. David es un hombre muy entregado al Señor. Mire la oración de David: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Mire qué interesante, mire qué palabra. Un hombre dependiente de Dios, porque le pedía a Él: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Una persona que se somete a Dios es aquella que le dice al Señor: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, porque yo soy tu hijo, porque yo reconozco la soberanía tuya sobre mi vida, porque ya no me pertenezco a mí mismo, sino que te pertenezco a ti, Señor. Y eso es una palabra que vale la pena que nosotros la atesoremos en nuestro corazón, porque es importante como hijos de Dios reconocer eso, ¿verdad? Que estamos sometidos a Dios y que sea Él quien nos enseñe. ¿Y cómo nos va a enseñar? Bueno, a través de la palabra. Aquí la palabra de Dios, aquí está la voluntad de Él, aquí están sus caminos, aquí están sus preceptos divinos, aquí está la senda de Dios para nuestra vida, que nos lleva a salvación eterna. Y luego dice: tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. El Espíritu Santo es quien nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Nos va a guiar a ser rectos, a que nuestro caminar sea por la senda establecida por el Señor. Entonces, cuán importante que nosotros podamos atender la decisión del Espíritu Santo, pero para eso tenemos que tener esa disposición de poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque el Espíritu nos habla.
Y todo aquel acto que usted sabe que va en contra de lo que el Espíritu, lo que Dios quiere, definitivamente tenemos que reconocer que no nos conviene. Que no nos conviene, así de sencillo. Entonces, nosotros tenemos que decirle permanentemente al Señor: enséñame a hacer tu voluntad. Ese debe ser un clamor diario de nosotros. Enséñame a hacer tu voluntad, porque muchas veces, probablemente nosotros no hacemos la voluntad de Dios, hacemos nuestra voluntad o hacemos la voluntad del enemigo. No tenemos que confiarnos en nuestra voluntad, porque nuestra voluntad no está orientada al bien. Nuestra voluntad no está orientada al bien. Y no digamos la voluntad del enemigo. Él quiere destruirnos. Él quiere llevarnos a la destrucción. Él quiere llevarnos por el camino del mal. Pero nosotros, de manera obediente, tenemos que hacer lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu nos lleva por la senda de justicia. Entonces, es muy importante como hijos de Dios que no nos dejemos guiar por el enemigo, sino que dejemos que el Espíritu nos lleve por un camino de rectitud. Dios se agrada de eso. Y la Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado por nuestro actuar y por nuestro andar. ¿Por dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos? Mucho cuidado, porque quizás nosotros estamos haciendo actos que creemos que están buenos, pero a lo mejor para nuestro Dios esos caminos no son buenos. Entonces es valioso, es importante que nosotros tengamos el cuidado de asegurarnos que cada acto que hagamos es un acto que va avalado por el Espíritu Santo de Dios. Porque hay de nosotros si logramos perder esta salvación tan grande que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, que fue a morir en la cruz del Calvario para darnos vida a cada uno de nosotros. Entonces, y la humanidad en general tiene la oportunidad. La humanidad tiene la oportunidad. Es importante que aprendamos a depender de Dios, que sea Dios. Que el Espíritu nos guíe por toda senda, que sea Él. Vamos a leer otro pasaje, Primera de Timoteo 6:12, vamos a leer. Gloria a Dios. Primera de Timoteo 6:12. Aleluya. Dice el Señor en esta palabra. Oiga, qué bonita palabra. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Bien, ¿a qué nos está llamando el Señor? A someternos, peleando la buena batalla de la fe, Entonces, esa buena batalla no es literal. Mi enemigo no es el cuerpo físico de la persona. O sea, no son las demás personas. Uno tiene batallas espirituales
porque son espíritus que vienen y controlan a las personas. A nosotros mismos, a veces espíritus no de Dios tienden a controlarnos y a llevarnos a hacer cosas que no son correctas. Entonces tenemos que pelear la buena batalla de la fe, porque nuestra salvación es por fe, no por obras. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que nos vamos a someter a la palabra, a dejar que Dios actúe, a luchar con armas espirituales, a luchar a través de la oración, a luchar a través de la congregación, a luchar a través del estudio de la palabra, a luchar a través de los ayunos y de todo tipo de actividad espiritual, porque ese va a ser el armamento que nos va a permitir a nosotros enfrentarnos con autoridad a las batallas espirituales que tenemos que enfrentar a diario. Lo que pasa es que muchas veces por nuestra falta de sometimiento no vemos, no identificamos las verdaderas batallas que tenemos que pelear. Por eso, si nos sometemos a Dios, vamos a identificar esas batallas. Vamos a identificar esas batallas. Batallas que nos van a batallas que vamos a poder ganarlas si nosotros realmente hacemos uso de la palabra, de las armas espirituales, porque ya nosotros como espirituales ya no enfrentamos los conflictos con batallas, con armas humanas. Nuestras batallas son espirituales. Entonces es un trabajo que tenemos que hacer, pero sometidos a Dios, Pero estamos llamados a pelear todos los días, a cada momento, porque a cada momento enfrentamos adversidades, enfrentamos influencias del enemigo, enfrentamos ataques del enemigo, y a veces nuestra propia alma nos traiciona. Entonces es muy importante que tengamos el cuidado de darnos cuenta qué batallas son las que vamos a pelear. Es muy importante. Entonces, pero para ello es básico someterse a Dios. Es básico. Si no nos sometemos a Dios, va a ser difícil que podamos nosotros siquiera poder identificar esa batalla. Va a ser bien difícil. Entonces, como hijos de Dios tenemos esa gran responsabilidad, porque está de por medio la vida eterna. Y ustedes saben el valor que tiene la vida eterna, el valor que representa para nosotros la vida eterna. No es cualquier cosa, es lo máximo que tenemos. La vida eterna es la máxima aspiración que tenemos los hijos de Dios. Es la máxima aspiración. Nada hay mejor en la tierra que echar mano de la vida eterna, porque un día vamos a poder disfrutar de ella. Entonces hay que armarnos bien espiritualmente. No nos dejemos influenciar. No debemos influenciar de situaciones que ocurren en el medio ambiente que nos rodea. Debemos tener mucho cuidado, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no duerme, porque él ya está sin oportunidad alguna de poder aspirar a mejores derroteros. Él ya está destinado a la perdición por lo que todos ya sabemos. Ahora nosotros
sí tenemos oportunidad, por eso tenemos que pelear la buena batalla. Enfrentar al enemigo, no desmayar, no claudicar. No, en ningún momento tenemos nosotros que venir a retroceder. Tenemos que pedirle a nuestro Dios que nos dé la fortaleza necesaria, que nos preste el auxilio en el momento oportuno para que podamos permanecer. Debemos clamar permanentemente a nuestro Dios misericordia para que sea Él que nos ayude, para que sea Él que nos respalde, para que sea Él que nos dé la fortaleza en todo momento, porque realmente estamos viviendo situaciones críticas, pero a los que aman a Dios, dice la palabra, todo le ayudan a bien. Entonces, pase lo que pase, nosotros tenemos que seguir peleando la batalla hasta lograr la meta. Estamos en nuestra carrera. La carrera está. Cada quien la inició en un momento determinado. Desde el momento que usted entrega su vida a Cristo, inicia la carrera. ¿Cuándo va a terminar su carrera? Bueno, eso yo no lo sé. Ni siquiera sé cuándo va a terminar mi carrera. Estamos corriendo la carrera. Estamos dependiendo de Dios en esta carrera. ¿Que va a llegar su día? Va a llegar el día en que vamos a terminar la carrera, pero por lo pronto luchemos hasta llegar al final. Gloria a Dios. Voy a leer otro pasaje, Primera de Pedro, capítulo 1, pasaje muy importante, capítulo 1, del verso 6 al 7. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mire qué interesante lo que se ve acá. Y este detalle lo vamos a ver aquí en el verso 6. Dice, si ahora por un poco de tiempo, si es necesario, oiga bien, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Importante esto. Miren, ¿por qué tenemos que estar sometidos a Dios? Porque vamos a tener que pasar por pruebas. En una oportunidad, el Señor Jesús le dice a Pedro, a mí me ha pedido el enemigo para zarandearos. Te ha pedido el enemigo para zarandearos. ¿Y qué le dijo Jesús? Pero ya he orado al Padre para que tu fe no te falte. ¿Qué quiere decir eso? Que las pruebas van a llegar. Y bueno, podemos ver un ejemplo en 2 de Corintios, capítulo 11, verso del 23 al 28. Vamos a ver las experiencias del apóstol Pablo, el currículum del apóstol Pablo. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces.
De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Vemos a un ministro pasar por diversas pruebas. Pero, ¿dónde radica el éxito para poder pasar las pruebas? El sometimiento a Dios. Una persona que no ora, que no estudia la palabra, que no se congrega, muy difícil que pueda soportar las pruebas. Muy difícil. Solo la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque son las armas. Esa es la armadura que nosotros tenemos para poder enfrentar adversidades, porque están a la orden del día. Entonces, pues los apóstoles fueron afligidos en pruebas, fueron afligidos constantemente. Pero ¿cuál fue el éxito de ellos? Bueno, el sometimiento a Dios, aunque pues en el proceso algunos fallaron, porque son seres humanos, no es fácil. Y nosotros podemos ver el caso de Pedro cuando el Señor le dijo que cuando el gallo cantara 3 veces, le iba a traicionar. Y Pedro dijo no, pero no fue así. Entonces, porque había un proceso, no era fácil, pero al final ellos lograron coronar su carrera. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, probablemente nosotros fallemos, vamos a fallar, no es fácil, pero Dios conoce nuestro corazón. Sometámonos a Él, esforzados cada día, luchando en el nombre del Señor, sometidos a Dios, y Él va a hacer la obra de restauración y va a dar la fortaleza a nuestras vidas, esa fortaleza que tanto a nosotros nos bendice, esa fortaleza que nos da el ánimo para seguir adelante y para darnos cuenta cada día de que tenemos a un Dios de poder y que nos lleva para grandes cosas. Entonces, vamos a ser afligidos en pruebas, pero sometidos a Dios, todo va a ser menos difícil. No es que va a ser fácil, pero va a ser menos difícil, porque Él está presto para ayudarnos, para bendecirnos y para llevarnos a un lugar seguro, Segunda de Timoteo, capítulo 3, vamos a leer del 14 al 17. Gloria a Dios. Dice así el Señor en su palabra: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ok, mire qué interesante. Verso 16:
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo importante de esto? Persistir en lo que hemos aprendido. ¿Dónde? En las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros encontramos en esta palabra la vida eterna. ¿Por qué? Porque a través de las Sagradas Escrituras nosotros podemos darnos cuenta cuál es el camino por donde nosotros tenemos que caminar. Entonces, el apóstol Pablo, en este caso, le escribe la carta a Timoteo y le habla de eso importante que hay que hacer. Entonces, pero nosotros, si nos dedicamos a estudiar las Sagradas Escrituras, vamos a estar dando grandes pasos en cuanto a sometimiento a Dios. Porque una persona que se somete a Dios estudia las Escrituras. Nosotros, en el proceso de nuestra vida secular, estudiamos desde el jardín de niños, la educación básica, la educación media, la educación universitaria. Nos toca leer libros y bien lo hacemos, porque sabemos que si no estudiamos esos libros, si no leemos esa información que nos proveen los educadores en los distintos niveles educativos, pues no vamos a lograr coronar la carrera. Precisamente en este mes de diciembre, pues muchas instituciones públicas y privadas del país están celebrando graduaciones, muchachos que han coronado una carrera, han logrado su meta, han logrado su éxito, pero eso es a través de el estudio de la información concerniente a la preparación para la cual ellos se están pues preparando básicamente, ¿verdad? Preparación que luego les va a permitir a ellos involucrarse a la vida productiva de la sociedad. ¿Para qué? Bueno, para poder entrar en otros niveles en cuanto al desarrollo del país. Muy bueno, es necesario prepararse en todas las esferas, en todos los niveles. Ahora bien, lo primero es prepararse para salvación de nuestra alma. ¿Qué tanto valor nosotros le estamos dando a las Sagradas Escrituras? Porque en ellas está la vida eterna. Entonces sometámonos a Dios. Hay que leer más las Escrituras. ¿Por qué? Porque aquí encontramos salvación para nuestra alma. Este libro que tenemos que leer toda nuestra vida, porque la carrera termina hasta que ya no respiramos. Ahí termina la carrera. Entonces este libro nos va a acompañar toda la vida. Podemos estar leyendo cualquier libro, cualquier tipo de libro de información general. Está bien, porque cada quien tiene sus metas acá en la tierra, porque también es importante tener metas. Pero a la par, este libro no se puede apartar de una persona que se somete a Dios. Alguien dice que está sometido a Dios y no lee la Escritura, hay una falla. No ora, hay una falla. Entonces hay que corregir eso para que haya un sometimiento completo. Y así no permitamos que el enemigo encuentre argumentos, encuentre orificios, espacios por donde pueda intervenir
contra nosotros. Vamos a leer en Mateo 16, 24. Evangelio de Mateo 16, 24. Gloria a Dios. Vamos a leer esa palabra muy importante. Dice el Señor en su palabra: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aleluya. Mire qué interesante. ¿Qué es negarse a sí mismo? Yo escribí algo acá. Negarse a sí mismo es terminar con el reinado del yo. Ojo, es terminar con el reinado del yo, que yo aquí, yo acá. Cuando uno entrega su vida a Cristo, Pablo dijo: porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tenemos que dejar que sea Cristo que reine en nosotros, y mire, sacar el yo y dejar que sea Cristo que vive en nosotros. No es fácil, pero a través del sometimiento lo vamos a lograr. Es en la negación del yo que toda soberbia, vanidad y orgullo son crucificados. Claro, imagínense, por ejemplo, porque nosotros vamos despojándonos del orgullo poquito a poco, pero algunos los tienen en un gran trono, el orgullo, adornado, un trono. Y no, hay que irlo bajando de ese trono, porque si no, no vamos a ningún lado. Este proceso trae dolor y nos lleva a humillarnos ante el Señor y a los hombres. Que es el asunto, hermano. Que destronar el orgullo no es fácil, porque a veces nos toca aguantar cosas, pero es necesario. El llamamiento que nos hace el Señor. Una persona que se humilla, Dios la exalta. Entonces son batallas, es fuerte eso, negarse a sí mismo. Cuando algo sucede y que le hacen a uno reacciona en defensa propia, y empieza uno: un momento, ni tanto ni tampoco. Y entonces hay que saber en qué momento reaccionar y cómo reaccionar, de tal manera que sea el Espíritu Santo que hable a través de nosotros. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque no es fácil. Pero es más difícil si nosotros lo hacemos con nuestra propia fuerza. Entonces es importante pedirle a Dios, ¿verdad?, que Él nos ayude, que Él nos fortalezca, que Él nos permita lograr alcanzar lo que Él quiere, que Él haga lo que tiene que hacer en nosotros. Aleluya. Voy a leer un último pasaje, ya estamos casi en la parte final. Estamos en Gálatas 2:20. Bendito sea el nombre del Señor. Una palabra muy importante. Gálatas 2:20, aleluya. Es una palabra tremenda. Dice el Señor en su palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Oiga bien, qué palabra. Qué palabra. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
por mí. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice en su palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado? Hermanos, eso significa que los clavos están sobre nuestras manos, sobre nuestros pies. No literales, espirituales. Que no, el que se somete a Dios, ¿cómo les diga? No reacciona. No reacciona. No reacciona. Un crucificado, ¿qué va a reaccionar? Cuando el Señor está crucificado, ¿qué iba a hacer? Hizo algo muy importante: orar a Dios por sus verdugos, orar a Dios por el vecino que tenía ahí a la par, darle esperanza a ese varón que logró reconocer a quien tenía a la par como compañero de crucifixión. Entonces, hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Si nos sometemos a Dios, nos crucificamos con Cristo. Ya nuestro caminar debe ser conforme a la voluntad del Señor. Ya nuestro accionar debe ser conforme a la voluntad del Señor. Reconocer que Él nos amó y que se entregó a sí mismo por nosotros. Por nosotros. Reconocer que Él hizo algo especial para nosotros. Algo especial. Entonces, nuestra voluntad debe estar sometida a la voluntad de Dios. Debe estar sometida a la voluntad de Dios. Nuestra voluntad tiene que estar sometida a Él. ¿Y qué es nuestra voluntad? Bueno, son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿no? Nuestras decisiones tienen que estar sometidas a la voluntad de Dios. Entonces, ¿no se dan cuenta? Pero eso es lo que nosotros necesitamos si queremos permanecer en el Señor. Someternos a Él. Someternos a Él en todo momento. En Dios no se pierde. Yo en esta tarde, pues, yo les hago ese llamado al pueblo de Dios, que nos sometamos a Dios. Sometámonos a Él, porque solamente Él nos puede dar esperanza en momentos difíciles. A los amigos, Dios está a las puertas. La salvación está. Jesucristo les espera con los brazos abiertos. Él murió por nosotros, para salvación de nosotros. Entonces, no descuidemos nuestro caminar. Pidamos misericordia a Dios en todo momento. Quiero orar a Dios antes de retirarme. Padre, muchas gracias por tu bendición, por tus maravillas, por tu palabra. En el nombre de Jesús, te pido que esta palabra ha sido de mucha edificación, de mucha bendición para tu pueblo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos y amigas, ha sido un placer. Será en otra oportunidad, y que la paz de Dios sea con todos. Me presentaré
esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. En mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras,